Entrevista. Así en la línea telefónica está José Mario de la Garza Marroquín, primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada, abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, un auditorio. Pues para platicarnos en un editorial publicado en San Luis Potosí, usted habla acerca de que esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto pues es una tomada de pelo prácticamente en virtud de mejor explíquenos usted, por favor. Bueno, como lo comentaban, efectivamente se presentaron las iniciativas para reformar la Constitución en el artículo 4 y establecer este derecho humano reconociendo la igualdad de las personas. Sin embargo, hay que comentar con el auditorio que el matrimonio es una institución que está regulada a partir de la legislación estatal, de los códigos civiles o familiares de los estados, y entonces para hablar de un régimen matrimonial en donde en toda la República se permitiera que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, tendríamos que pasar por los congresos locales y tendríamos que hacer reformas a nivel local para que esto sucediera. Actualmente 26 estados de la República prohíben de forma terminante este tipo de matrimonios. Solamente 4 entidades han modificado sus códigos para establecer esta posibilidad, y en las demás entidades que está prohibido, la forma en la que las personas que así lo deciden casarse, lo que han utilizado son los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que ya desde el 2010 había resuelto en diferentes criterios que prohibir el matrimonio a personas del mismo sexo violaba el principio de igualdad, y entonces a través de juicios de amparo que pues se obtenían sentencias ya de una forma bastante consistente por estos criterios de la Corte, pues muchas personas en otras entidades lograron contraer matrimonio. Pero argumentar que con esta propuesta del presidente en todo México se va a establecer un matrimonio igualitario, pues es falso, porque pues como le digo, esto pasa por las entidades federativas y no todas, o por lo menos no todos los congresos han, por lo menos en este momento, manifestado estar conformes con la propuesta. Habría que ver ahora qué es lo que dicen los congresos estatales y cómo procesan esta iniciativa del presidente de la República. Al igual que, para contraer matrimonio y la adopción de niños, tiene igual que pasar por cada uno de los estados, por estos códigos. Sí, también, efectivamente, la adopción también es un tema que está regulado a nivel local, y también tendría que establecerse que dos personas que han contraído el matrimonio de esta forma también tendrían el derecho de adoptar. Podría darse un mecanismo diferenciado, ¿verdad?, en donde se establece que puedes contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo, pero te prohíben o no se establece una permisión para que tú adoptes, lo cual pues también podría ser motivo de algunos amparos. Algunos estados han manifestado que no estarían de acuerdo con la adopción y que la adopción la dejarían como una figura solamente para los matrimonios de personas de diferentes sexos. Por eso es muy importante ver cómo se procesa esta iniciativa en los estados. Habría también que recordar que la iniciativa de reforma constitucional requiere también de la aprobación de las legislaturas de los estados, de la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, pues también habría que ver que si lo que dice el presidente va a lograr este consenso en las entidades federativas. Hay que ir a los congresos locales y preguntarles si están de acuerdo con esta reforma constitucional. Claro, tendría que hacer todo un trabajo de cabildeo en el resto del país para que sea aprobado. Bueno, por lo menos en Guanajuato ya se habló de un rechazo a esta propuesta. Sí, efectivamente, un cabildeo y un tomar en cuenta las entidades federativas y ver si están de acuerdo en aprobar esto. Entonces, sacar una nota diciendo que con esta iniciativa ya en México se establece el matrimonio igualitario, a mí me parece muy aventurado
y me parece pues sí como una forma de tomarle el pelo a la ciudadanía, sin mencionar pues que este es un proceso legislativo bastante complejo que tiene que tomar en cuenta los estados y que tiene que tener todo un proceso de implementación. Es decir, si estamos hablando de matrimonios igualitarios en México, este sería el primer paso de muchos que se tienen que dar y de mucha cambio legislativo y también cambio en los registros civiles, cambio en las actas, de forma en la que se van a establecer. Y además, déjame decirte también que no porque una ley establezca este tipo de matrimonios vamos a terminar con el tema de la discriminación que puede haber en nuestro país respecto de este tipo de enlaces. Yo creo que también habría que ser cuidadosos en decir, no por cambiar una ley vamos a resolver un tema de discriminación, ¿no? Muchas veces en México se ha hablado de leyes que tratan de prohibir o tratan de inhibir la discriminación, pero ahí la seguimos teniendo. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto va a ser, pues, letra muerta. Pues si no se hace este cabildeo, si no se consensa en los estados, si no se toma en cuenta a las legislaturas y si no se hace este trabajo, pues sí, a mí me parece una propuesta que reconoce este derecho humano a la igualdad, que ya estaba en la Constitución y que ya estaba reconocido por la Corte, pero si no se hace este trabajo de explicar por qué esto es conveniente y por qué además lo tenemos que poner en la Constitución, también ese es otro tema que a mí me parece aberrante, ¿no? Tener que llevar todo a la Constitución en este país. Más bien lo que habría que hacer es ver si en los estados hay el convencimiento necesario para establecer este tipo de matrimonios. Más que hablar de una reforma a la Constitución, el matrimonio no tiene por qué estar regulado en la Constitución. Si tú ves la Constitución de los países europeos y la Constitución de Estados Unidos, pues no hablan del matrimonio y no lo tienen contemplado en su Constitución. La Constitución no sirve para regular el matrimonio, sirve para regular las relaciones de los ciudadanos con el Estado, pero no es un marco normativo para establecer ahí el matrimonio. Entonces, más que hablar de la reforma a la Constitución, habría que hablar de las reformas en las entidades federativas y de entender si en los estados con sus diferentes circunstancias y sus diferentes usos y costumbres, pues van a aceptar ese tipo de matrimonios. La Iglesia Católica, ¿qué tanta influencia va a tener en los estados? Es decir, ya se empiezan a pronunciar su rechazo en diferentes estados del país, ¿y qué tanto puede llegar a influenciar la decisión en los estados, en los congresos? Yo siento que a nivel estatal tienen mucho peso y van a empezar a hacer también ellos su propio cabildeo con los diputados que son cercanos y que tienen una visión cercana a la de la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Católica va a dar la batalla y va a establecer sus vínculos y sus lazos con los diputados y las diputadas locales. También habría que ver que tenemos prevista ya la reelección de diputados locales a nivel país. Entonces también tendríamos que considerar cuántos de los diputados locales van a votar a favor de esto en sus comunidades, donde pudiera haber una reflexión contraria a este tipo de matrimonios, pensando en que en la reelección este tipo de votación les pudiera afectar. También hay que pensar en esto. Muchos de los legisladores locales actualmente tienen en su agenda la posibilidad de reelegirse y entonces pues también tendríamos que considerar esta cuestión, que tanto el electorado pudiera rechazar o pudiera no aceptar a un diputado que votó a favor de ese tipo de matrimonios. No hay que perder esto también de vista. Claro, pues abogado, le agradecemos muchísimo el habernos tomado la llamada y darnos una muy buena reflexión acerca de este caso. Pues como siempre estoy a sus órdenes, que tengan una excelente semana y estamos al pendiente para comentar algunos otros temas jurídicos que se presenten en la agenda, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias a José Mario de la Garza Marroquín, primer vicepresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Vamos a una pausa y regresamos con más.